Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que hemos hecho para consolidar un imaginario compartido. Quehacer Universitario es un programa que rescata a través del testimonio de gente que conoce las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia de Durango. Eso es Durango, universalidad de pensamientos y credos. Y nuevamente estamos de plácemes al tener al escritor, periodista y crítico literario Óscar Jiménez Luna, quien con él hemos iniciado un ciclo que le ha denominado la cultura del libro en Durango. Y en esta ocasión, en este programa, vamos a tratar el tema libros esenciales de Durango. Pues bienvenido, Óscar. Don Víctor, qué gusto nuevamente estar aquí. Y tiene usted razón, Durango también está contado en sus libros. La historia de Durango, una gran parte, diríamos, está reflejada en el esfuerzo de historiadores, de periodistas, pero también de impulsores que los han oído, que cuando acuden para buscar esos apoyos, para hacer estos libros tan representativos de lo que ha sido nuestra historia, los han oído y los han apoyado. Entonces también vale este reconocimiento para las instituciones que siempre están ahí, atrás, impulsando, como he dicho, las investigaciones históricas, todo este tipo de recopilación que tiene que ver mucho con nosotros. Y al contrario, don Víctor, estas oportunidades a uno le dan, pues también esa facilidad para repasar ciertos volúmenes, preparar algunas cosas, y siempre es muy grato ir pasando estas páginas de las que ya hablaremos. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar? Los libros esenciales. ¿Cuáles consideras? Hemos escogido también 10 y los vamos a mencionar brevemente, no habría un espacio, aunque lo merece cada obra, pero por ejemplo, esta es la mejor biografía, según mi opinión, sobre nuestro emblemático músico del nacionalismo, antes incluso del nacionalismo, pero que de alguna manera en el romanticismo va preparando algunas cosas que luego al cruzar el siglo XX ya alcanzarán otra denominación, pero Ricardo Castro es considerado el mejor músico mexicano del siglo XX, del siglo XIX. Del XX, el mejor Silvestre Revueltas. Exacto. Los dos mejores músicos de México del XIX y XX, como hemos dicho, son de Durango. Eso nos llena de orgullo. Y hay que decir que la doctora Gloria Carmona integró un álbum de fotografías, de partituras sobre este hombre ilustre. Es una investigación iconográfica y documental. Está con muchas también testimonios que tienen que ver con las letras, el mundo que rodeó a Ricardo Castro. Y yo creo que este libro debería estar también en las bibliotecas de todo México, porque me parece a mí que es fundamental también esta cultura Justo musical. Sierra fue Sí, porque ellos, personaje, ¿verdad? sí, él fue el intermediario para que Porfirio Díaz becara a Ricardo Castro y fuera a París. A estudiar. A París. Y entonces ahí realmente hizo una carrera importante
que luego ya en México pues fue desarrollada de mucho mejor manera. Entonces vale la pena el álbum de Ricardo Castro, ¿verdad? Don Víctor, es una investigación seria, científica, pero que tiene que ver con la cultura popular, porque se denomina Plantas Medicinales del Estado de Durango y Zonas Aledañas. Es una publicación del Politécnico Nacional. El primero, el de Ricardo Castro, por cierto, es del CONACULTA, que luego fue la Secretaría ya de Cultura. Bueno, este de las plantas medicinales lo llevó a cabo un grupo de especialistas en herbolaria que recorrió pues todo el territorio buscando a esas plantas típicas, no quiere decir que únicamente de Durango, sino del norte de México, algunas de ellas, para hacerles o configurarles, por supuesto, su ficha técnica de cada una de las plantas, pero enfocadas a lo medicinal. Por supuesto que está el hierbanís, el gordolobo, el orégano, pero me llamó la atención que también le dedican atención al huizache, por ejemplo, o al mezquite. Este libro, primero de Ricardo Castro, me pidieron a mí presentarlo en el Congreso del Estado. En su momento vino la doctora Gloria. Pero, es decir, otra vez para hablar de esto, don Víctor, unos libros llegan a ti, como este, que me pidieron presentarlo, pero otros tienes que buscarlos. Yo supe de este libro y créame usted que batallé un poco para encontrar plantas medicinales. Gracias a Angélica Hernández, que fue directiva del Poli, me lo hizo llegar. Me dijo: Óscar, aquí está el libro que tú andabas buscando, del que me pediste nota. Y muy agradable, don Víctor, porque nosotros que tenemos, o algunas personas que tenemos origen en algún pueblo de Durango, pues nos toca también muy de cerca. Yo sé que también aquí hay la cultura de las plantas medicinales, tenemos puestos ahí, y vale la pena, porque en la investigación preliminar que está aquí, dice que la propia ONU ha dicho que se debe seguir buscando todo este auxilio, porque es un auxilio natural. Y a mí me llama la atención eso, que se reivindiquen donde tenemos una gran tradición en nuestros orígenes mexicanos en favor de este tipo de plantas. Muy interesante, muy interesante, y también un libro que sí vale la pena que se tenga ahí a la mano. No recuerdo bien, pero son más de 150 plantas, si no estoy mal. Fíjese, para una cura. Sí, y que lo sabemos nosotros, que realmente son eficientes. Claro. Evidente, eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Entonces, el famoso té, ¿verdad? Yo creo, don Víctor, para mí yo todavía escucho, lo digo como un testimonio, por ejemplo, mi mamá siempre le tuvo una gran fe al té de orégano para la garganta, para la tos. Una fe férrea. Y en efecto, se sabe que es uno de los mejores remedios naturales, ¿verdad? Uno lo sabe ya por experiencia, se te va quedando esa cultura, esas costumbres, ¿no? Entonces yo creo que también se le debe dar atención a esta obra. Sí, sí. Este libro, don Víctor, yo lo conseguí en un stand de la UNAM en la Ciudad de México, en una feria. Me llamó la atención porque no lo detectaba. Fernando Berrojalvis es español. Anda. Y le dedicó este libro a Durango, Paisajes y Fronteras
Paisajes y fronteras del Durango prehispánico. Es una edición de la UNAM, de investigaciones antropológicas, investigaciones estéticas. ¿De qué trata? Precisamente de esto que se anuncia. De pronto es una serie de fotografías, de gráficas sobre los asentamientos prehispánicos que existen en nuestro territorio, ¿sí? Y que de alguna manera dan cuenta de digamos, de esos antecedentes que se tienen aquí. Un estudioso extranjero, ¿sí?, que estudió en la Universidad Complutense de Madrid y que le ha dedicado, hizo este recorrido por nuestro territorio, hace el recuento de las primeras excavaciones, de las primeras investigaciones y sobre la cultura tepehuana, por ejemplo, y yo creo que también es un libro interesante. Muy poco visto este libro, le digo, a mí me sorprendió, ni siquiera sé si se haya presentado aquí en Durango, no lo recuerdo, y trato de estar al tanto de este tipo de eventos, pero en todo caso, pues queda el testimonio en este recuento audiovisual, ahora digital, para que también, si Fernando Berrojalvis se entera, pues que sepa que también consideramos y valoramos su obra junto con este conjunto de testimonios, ¿sí? El Paisajes y Fronteras del Durango. Muy bien, vamos a pasar a un libro de un amigo común, suyo y mío, Víctor Campa Mendoza, que integró este libro sobre la historia de los jesuitas aquí en Durango. Ahí tiene la base, él lo agradece ahí, pues quizás yo creo que es el especialista mayor, el doctor José de la Cruz Pacheco. Este libro se lo dedica don Víctor Campa generosamente al doctor Pacheco, dado que en la parte que corresponde ya meramente a Durango, pues se basa en los estudios también del doctor Pacheco, como hemos dicho. Sin embargo, lo que yo veo, a diferencia de otras obras sobre el tema, es que don Víctor Campa, que es un hombre muy culto y que es un hombre católico, le da todo el margen desde la propia fundación de la Compañía de Jesús, va explorando cómo va llegando al continente y luego, por supuesto, con más atención, porque es el tema central, pues nos habla de aquí, ya de cuando se funda el colegio de Guadiana, primero de Guadiana. Usted, don Víctor, que tiene también un libro importante, Hojas de Vida, sobre la trayectoria de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues hay puntos de contacto, porque finalmente, como sabemos, el asentamiento arquitectónico de nuestra máxima casa de estudios aquí, pues fue en principio una escuela de jesuitas, importantísimo, ¿no? Es muy agradable leer este libro, me ha gustado mucho, la verdad, la edición, muy llamativa, y sobre todo es una obra que integra muchos conocimientos de todo tipo. Se detiene también en una parte sobre los jesuitas en China, sobre los jesuitas cómo fueron expulsados de América, etcétera, etcétera. Importante también, como he dicho, dar cuenta de esta trayectoria y que no lo olvidemos. Ahí tenemos algo muy importante, que es la base educativa, en principio, de Durango, es de orden jesuita. Esa es la base. Todavía tenemos ahí ramas en algunas instituciones
sobre este saber, y yo creo que hay que tenerlo también en cuenta. Sí, no, es que los jesuitas, Los soldados de Cristo, eh, los soldados de Cristo, con una disciplina también extraordinaria, y que fueron, por cierto, yo que a mí también me ha interesado el estudio de la enciclopedia, fueron los adversarios, unos aquellos en donde no ponían en el centro a Dios, y por supuesto la defensa de lo divino, pues está por parte de los jesuitas. Alguna vez, don Víctor, hay que dedicarle, si a usted le parece en el tiempo, un programa a un jesuita muy importante de nombre Athanasius Kircher. Athanasius Kircher fue hay libros que le llaman el hombre que lo sabía todo, porque fue un sabio también muy importante, de origen, si no recuerdo mal, alemán, pero aquí en Durango, en el museo que le llamamos del aguacate, que es el museo evidentemente reconocido, regional, ahí hay una obra de Athanasius Kircher. Entonces sería interesante referirnos a él, porque haga de cuenta que era el sabio al que acudían todos los maestros jesuitas en su momento, y yo creo que también, ya que tenemos ese patrimonio aquí, es importante darlo a conocer. Darlo a conocer, así es. Muy bien. Una amiga también común, don Víctor, de muy grata memoria para usted y para mí, Pilar Alanís Quiñones, que ella le dedicó mucho de su esfuerzo a levantar el Museo de Arte Sacro aquí en Durango. Muy importante porque se fue centrando, primero fue estudiando los llamados ángeles de Montoya, su arquitectura, pero su escultura también sacra en iglesias y en el Panteón de Oriente, y poco a poco se fue centrando, digo, en don Benigno Montoya. Don Benigno nació en Sombrerete, Zacatecas, pero se vinieron muy pronto su familia. Su papá era canterero, maestro canterero, y aquí realmente hizo gran parte de su labor, la mayor parte. Ya sabemos que la Quinta Gameros de Chihuahua también es obra, en parte, en su estructura, digamos, escultórica, de don Benigno Montoya. Cuando uno va recorriendo estas bellísimas imágenes de torres, de cúpulas, de cipreses, realmente uno sabe que tenemos un gran patrimonio aquí en Durango, precioso, y nuestra querida Pili Alanís, porque yo le tuve un aprecio muy, muy especial, y creo que ella también me lo tenía, y siempre me aconsejaba y me decía cosas, pero yo creo que Pili, que publicó varios libros, publicó la monografía del museo en 2 ediciones, reunió sus trabajos en un libro, ella publicaba en un periódico local, también creo que se llama Ágora, el libro, pero yo me quedaría con esto de Pili porque es como la esencia, la condensación, porque como que todo lo que ella conoció y estudió de escultura fue a dar a la biografía de este hombre, de don Benigno. Y yo creo que nos ha dejado un tesoro que me agrada, don Víctor, que tengamos un espacio en donde podamos decirlo. Una maravilla de esos libros que yo creo que todo buen duranguense, buen durangueño, debe tener y debe conocer. Sobre todo, pienso
a estas personas que tienen una inclinación todavía más hacia la cultura, ¿no? Ese sería el libro Benigno Montoya, Historias en Piedra, en una también muy hermosa edición. Hermosísima. Muy bella. Este libro es curioso porque me parece que no ha circulado tampoco todo lo que merece. Cartografía histórica de Durango y la Nueva Vizcaya, del doctor Jaime Ganot Rodríguez. Ya sabemos que también el doctor Pechard intervino, por supuesto, en su asesoría, en su configuración. Interesante, don Víctor, porque es una relación, una descripción de los mapas que tienen que ver con los orígenes y el desarrollo de la Nueva Vizcaya. Como en principio era un territorio inmenso. Dice aquí que ningún territorio en América fue más grande que la Nueva Vizcaya para España. Es que ya sabemos que tenía estados ahora de los que conocemos completos, por supuesto Durango, Chihuahua, Sonora, parte de Coahuila, Sinaloa. Entonces era un mundo. Por eso, cuando la independencia, don Víctor, para atender mejor, se fue dividiendo. Fue, digamos, ya cerrándose al círculo de Durango y Chihuahua. Pero no hay que olvidar que también Texas fue parte de la Nueva Vizcaya. Es decir, cuando se pierde ese territorio, también se pierde ese territorio para la Nueva Vizcaya. Entonces, un recorrido interesantísimo, bello, porque es realmente, aunque sí tiene un texto descriptivo, evidentemente el centro pues son estos mapas tan hermosos, tan emblemáticos de todo esto. De hecho empieza evidentemente con los mapas que abarcaban todo el mundo en principio y se va de alguna manera recortando para hablarnos y nos habla, y creo que yo con conocimiento, el autor, de ese camino histórico que fue siguiendo nuestro primer asiento nominal como territorio, esta Nueva Vizcaya. Muy, muy interesante, ojalá que circulara más. Tuve la fortuna, don Víctor, que una directora de Cultura Municipal, que fue quien apoyó, Corín Martínez, me hizo llegar varios volúmenes. Y obviamente está en la biblioteca pública, ¿sí? Pero me quedaron varios y los distribuí entre los historiadores, porque no lo conocían, que a veces se publica algo en cierta institución y por lo que sea, no nos damos cuenta, y menos personas que están en la Ciudad de México. Me acuerdo que se lo hice llegar al doctor César Navarro, ya fallecido, y a otros historiadores. Les dije, oigan, aquí por la directora nos ha hecho llegar esto, la biblioteca ya los tiene, pero ¿quién mejor que ustedes? Entonces, eso también es importante, don Víctor, que a veces uno debe difundir las obras también de mano en mano, o sea, hacerlas llegar a quien debe, a quien les va a dar ese espacio. Una edición de la Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, de la UGED y del Museo de Arqueología de Durango, Ganot Pechard. Entonces, ahí está también esta joya para quienes nos están viendo o nos verán alguna vez en Chihuahua, en estos estados, pues que sepan además que aquí está esta obra de mapas sobre la Nueva Vizcaya.
que les incumbe también a ellos por su pasado. ¿De acuerdo? Pasamos a este libro, don Víctor, que usted conoce y que es ni más ni menos que también un viaje en el tiempo por las imágenes de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Un libro que realizaron, investigaron, también un grupo de historiadores acreditados aquí de nuestra máxima casa de estudios, y que hace un recorrido. Los historiadores, los menciono, Lupita Rodríguez, Luis Carlos Quiñones, Miguel Vallebueno, Mauricio Yen. Entonces, hacen este recorrido que a mí me agradó mucho porque están aquí las fotos de un grupo muy importante de alumnos y de maestros. Muy importante. Aquí quedó la historia. Hay una foto en donde están todos los maestros, creo del Instituto Juárez, y solamente una maestra. Emblemático también de cómo las mujeres se fueron abriendo paso poco a poco, y ahora, por supuesto, pues aquí una historiadora como Lupita Rodríguez también forma parte de esta investigación, y extraordinario, porque ya sabemos que la universidad en su edificio central pues también tiene ciertos símbolos que han perdurado a través del tiempo, la campana, el cañoncito, el reloj, todo esto está aquí muy bien descrito, y es agradable, insisto, porque pues los vuelve a uno a ver jóvenes. Al licenciado Carlos Galindo, lo ve uno en su equipo de fútbol, por ejemplo. A Juan Emigdio, el poeta, lo ve uno subiendo el cerro de Mercado, cuando el movimiento. Entonces, es también importante dar cuenta de todo este hermoso recorrido, de mucho esfuerzo, de todas estas maestras, maestros inolvidables que dieron su vida de trabajo, ni más ni menos, toda su vida de trabajo a la universidad, y ahí está su huella, por ejemplo, aquí está el licenciado Rodríguez Solórzano también en el aula emblemática del edificio central, ¿no? Que ahí hemos estado muchas veces. Bueno, Laureano Roncal, así es. Y pasamos a un libro que se acaba de publicar, don Víctor, importante. Este libro es del año 2024. Lupita Gavilán, también muy entusiasta, encontró por ahí entre sus papeles que fueron pasando de generación en generación en su familia, encontró unos manuscritos y copias de manuscritos que también resumen algunas de las primeras reparticiones de los lotes, de los solares, de las tierras, a los primeros españoles asentados en Durango. Está la relación, una relación me parece muy ilustrativa, muy representativa, y algunos documentos firmados por el propio Francisco de Ibarra. Entonces, importante, porque nos damos cuenta, ella hace una especie también de configuración de cómo sería esa, apegada a historiadores, esa primera ceremonia cuando se funda, el 8 de julio de 1563, nuestra ciudad, la villa de Durango. Entonces, interesante porque viene también la relación de lo que
de lo que necesitaban estas personas para quedarse aquí, es decir, qué animales traían, qué era lo que comían, cómo tenían que luchar para acercarse a las minas que iban descubriendo y importante me parece pues también, sobre todo a los historiadores que están allá más allá de nuestro círculo más cercano, pero que les interesa cómo se inicia la Nueva Vizcaya. Otra vez, aquí hay otro documento. Han aparecido varios. Por ahí hay 2 o 3 libros que también han rescatado documentos importantes. Obviamente, antes están otros, pero recientemente hay por ahí otras 2 publicaciones, pero esto viene a complementar mucho de lo que fuimos en un principio como... La ceremonia. Como sí, pues una fiesta, fundar una ciudad. No eran muchos, pero ahí estuvieron y evidentemente la otra parte ya dedicaremos quizás en otra sesión a los libros que también rescatan la vida de la cultura tepehuana, también fundamental, ¿no? Para nosotros, todas estas culturas indígenas. Hay un libro, don Víctor, bien interesante. No sé si recuerda usted a un indígena que creo que fue líder, Asiano de la Rosa. ¿Le suena? No? Muy conocido. Sí. Bueno, Asiano nos dejó, no lo traje esta vez, un libro fundamental. Es la historia de la cultura tepehuana, pero contada por un tepehuano, por él. Entonces yo creo que esa también es una joya que en un cierto momento pudiéramos abordar y a lo mejor darle un poco más de tiempo. Esto es casi una presentación breve, pero dar noticia de estos libros, pero por supuesto que cada tema merecería mucho más. Bueno, ¿qué decir, verdad, de cómo se fue levantando nuestra ciudad a través del tiempo? Pues Miguel Vallebueno nos lo cuenta en este de libro Durango 450, Conservación de un Patrimonio Histórico. Hermosísimo libro. Es de pronto, uno se pregunta, don Víctor, ¿cómo hemos pasado de aquellos libros valiosos? Sí, siempre, pero modestos en los libros primeros de licenciado Gallegos, modestos, eran realmente modestos, pero insisto, muy valiosos. Pero las nuevas tecnologías, la cultura editorial, pues ya nos permite contar con estas obras, ¿no? Que son, insisto, que toman unas fotografías espléndidas de puentes, de casonas antiguas, y que uno se embeleza, ¿no? Viendo este recorrido de Durango a través del tiempo. Un libro, esa es la palabra, para deleitarse, informándose, porque ya sabemos que Miguel Vallebueno nos ha dado la historia de los murales, prácticamente la historia de Durango contada ya, integrada con las nuevas construcciones, con las nuevas realidades y abarcando todas las disciplinas, ¿no? La pintura, la escultura, todo lo que tiene que ver también con el desarrollo de la presencia de la iglesia, fundamental. Un libro, pues, de colección. Sí, cómo va evolucionando. Cómo va evolucionando y deteniéndose en estas portadas de nuestras iglesias, algunas desaparecidas, ¿verdad? Otras embellecidas, todavía más, recuperadas y rescatadas, insisto, por esas personas a las que de verdad les ha importado siempre Durango, se sienten orgullosos, como usted y como yo, de ser durangueños. Ajá. Como siempre decía el licenciado Héctor Palencia, el licenciado Palencia y el licenciado Arrieta no decían duranguenses, era casi una provocación para ellos. Ellos usaban
de alguna manera esta palabra que nos viene desde siempre, que es la histórica, y entonces también en favor de ellos, en homenaje de ellos, pues es importante. Este último lo he dejado ahí porque ni más ni menos que es la historia de la cocina tradicional en Durango. Un acercamiento a la geografía histórica del sabor duranguense, también es de Miguel Vallebueno. Este también de pronto se batalla un poquito para conseguirlo, porque creo que fue financiado en parte por una empresa lagunera, pero pues con trabajo el que quiere lo encuentra, ¿verdad? El que quiere lo encuentra. Claro, en las bibliotecas está, pero me refiero a que de pronto alguien nos interesa y nos afanamos por encontrar. Yo aquí he platicado que hay 2 o 3 que no tengo y me gustaría tener, ¿no? Entonces, pero esta niña tepehuana con una mazorca de maíz se me hace precioso. Y aquí sí se detiene Miguel Vallebueno, obvio, en todo ese tipo de ingredientes de los que tenían que echar mano para hacer sus comidas, tanto en regiones retiradas como en la propia capital, con los ágapes de religiosos y todo tiene que ver. Por supuesto menciona los dulces, el alfajor de coco, estamos viendo ahí muy apegado también a nuestro mundo. Y se dio a la tarea, Miguel. El señor que vende las melcochas. Se dio a la tarea de buscar a estas personas que todavía nos hacen llegar estos dulces, ¿no? El edificio GS. Sí, aquí está famoso Rogelio Arámbula Montoya, que vende las charamuscas allá afuera del edificio GS, exactamente. Y por eso digo yo que es un trabajo, esta señora, ¿no? Que dice ahí que vende gorditas afuera del templo de Santana, ¿no? O sea, los sabores que todavía ahora se deben recuperar. Yo creo, don Víctor, que hace falta un libro, pensando en pero quizás de más modesto, en el sentido, también es de colección, pero mire, nos hace falta, don Víctor, un librito breve, 100, 120 páginas, media carta, vamos a pensar así, porque no lo tenemos. Ahí le va. Hablando de la cocina, obviamente ya nada más en sus derivados contemporáneos, pero mire, en ese librito tendrían que estar, ahí le va, la pescadería Playa Azul. Importante, es una tradición. El pasaje de 5 de febrero, sí. las tortas de pierna. Esos 2 tienen que estar, pero también famosas las gorditas Gavino. O sea, son, de pronto por ahí tengo yo una relación de todas estas comercios. Que son tradicionales. Que ya son tradicionales, no lo eran hace todavía 30, 40 años, pero yo creo que ya empiezan a alcanzar. Sé, por ejemplo, que en la pescadería Playa Azul tienen algunas de las recetas que creó la propia esposa del señor Murillo. Tienen esos documentos importantes para darle el realce que merecen. Yo creo que son Sí, hay material para hacer el libro. hay material, sobre todo pensando en estos muchachos que están estudiando comunicación y que pudieran darse la tarea de las entrevistas. No, pero así como hemos dicho 3, son 10. Son 10. Porque también aquí es muy típico los taquitos dorados. La única tiene que estar por ahí. Entonces, y estos taquitos dorados que también los buscan. Eso es Durango en su comida, digamos, en nuestros tiempos. Todavía están, nacieron hace años, ya tienen su historia
Incluso han fallecido ya algunos de sus... Sí, 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 sí. Yo creo que por ahí. Bueno, esto a propósito del libro de Miguel sobre la gastronomía histórica. Ahí están las recetas desde la época colonial, desde la Nueva España, de la Nueva Vizcaya para nosotros. Un deleite también leerlo. Y va viendo uno cómo se las ingeniaban para conservar los alimentos cuando no había refrigeración especial, ni mucho menos como la conocemos ahora, pero sabían conservar los alimentos para aprovecharlos en otra ocasión. Sí, los hacían en dulce. Recuerde usted eso, ¿no, don Víctor? La famosa cajeta de membrillo, vaciada en esos cuadros, ¿verdad? En esos moldes, y ¿cuánto dura la cajeta de membrillo, no? Entonces ahí estaban cortándole, es una delicia también, muy... El manjar de los duraznos. Los duranos en almíbar, ¿verdad? Todo esto, los tornachiles, que han desaparecido prácticamente o están, salvo algunos lugares, ¿verdad? Pero aquellos frascos grandotes, pues ya no se ven. Habría mucho que decir, don Víctor, pero al menos este repaso que sirva como invitación al tema para quizás, si alguien se interesa, yo creo que con eso nos podemos sentir, al menos de mi parte yo, muy satisfecho, que alguien busque un libro de estos en alguna parte, en alguna librería, por internet, ahora. Con eso yo me daría por satisfecho, que a alguien le interese al menos uno. No, hombre, todos son muy interesantes. Yo creo que todos tienen lo suyo. Muy bien, muchas gracias por esta exposición. A usted, don Oscar, Víctor. muchas gracias. De veras que se lo agradecemos porque de alguna manera estamos difundiendo lo más trascendental de nuestros escritores, Así es. sobre nuestra ciudad, sobre nuestra historia, Sí, sobre nuestro patrimonio cultural, gastronómico, claro. de todo tipo. Y en la medida de nuestras posibilidades, difundir conocimiento, Exacto. que eso me parece que es importante. Pues bueno, muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Les deseamos salud y bienestar. Hasta la próxima. Muchas gracias.